Hay un secreto guardado entre las páginas antiguas de la Escritura, un misterio que ha sido torcido, manipulado, comercializado, transformado en arma de control cuando debió ser semilla de libertad. Durante siglos, el diezmo ha sido predicado con amenazas de maldición, con promesas de prosperidad material, con culpa que aprisiona el alma. Pero esta noche, en este momento sagrado donde el cielo se inclina hacia la tierra, vamos a abrir el cofre de la verdad, no para condenar a nadie, no para juzgar a ninguna iglesia, sino para liberarte de las cadenas de la ignorancia religiosa y mostrarte lo que Dios realmente dijo sobre el diezmo. Porque la verdad, hermano, la verdad siempre libera. Y hay algo que nunca te contaron, algo que cambiará para siempre tu forma de entender la mayoría de las enseñanzas que escuchaste desde el púlpito. Algo que está escrito con tinta de fuego en la palabra viva de Dios. ¿Estás listo para ver lo que permanecía oculto? ¿Estás dispuesto a que se derrumben las estructuras religiosas que construyeron sobre tu fe? Entonces respira hondo, aquieta tu corazón y permite que el Espíritu Santo te guíe a través de este viaje hacia la verdad más pura. Porque lo que descubrirás no te hará más pobre, te hará más libre, no te alejará de Dios, te acercará a su corazón verdadero, no destruirá tu fe, la purificará como oro en el fuego. Todo comienza en un jardín llamado Edén, antes de que existiera el templo, antes de que se edificara el tabernáculo, antes de que Abraham caminara sobre la tierra, cuando el hombre aún conversaba con Dios en la brisa de la tarde. Allí, en ese lugar de comunión perfecta, no existía el diezmo. No había ofrenda obligatoria, no había porcentaje requerido, no había amenaza de maldición por retener algo. Había una relación, pura, santa, íntima. El hombre tenía todo porque Dios era su todo. La provisión no venía de un sistema religioso, sino de la mano amorosa del Creador. Pero algo se quebró. La desobediencia abrió una brecha, y el hombre fue expulsado del paraíso. Tuvo que trabajar la tierra con el sudor de su frente. Tuvo que sembrar y cosechar. Tuvo que aprender que todo lo que tenía provenía de Dios, aunque ahora lo obtuviera con esfuerzo. Y en medio de ese nuevo mundo caído, surgió la primera ofrenda. No fue un diezmo, fue un sacrificio. Caín y Abel trajeron de lo que habían producido, uno con corazón correcto, otro con corazón dividido. Y Dios miró el corazón, no el porcentaje. Esta es la primera lección que nunca te explicaron. Dios siempre ha mirado el corazón del dador, no la cantidad de lo dado. Antes de cualquier ley sobre el diezmo, antes de cualquier mandamiento porcentual, estaba el principio eterno. Todo le pertenece a Él, y lo que le ofrecemos es un reflejo de nuestra adoración. Avancemos en el tiempo. Generaciones después del diluvio, aparece un hombre llamado Abraham. Abram en ese momento, un hombre que escuchó la voz de Dios y salió de su tierra sin saber a dónde iba. Un hombre de fe radical, un hombre que sería llamado padre de multitudes. Un día, Abraham regresa victorioso de una batalla. Había rescatado a su sobrino Lot de manos enemigas, y en el camino de regreso se encuentra con una figura misteriosa, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Este hombre sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida según Hebreos, sale a bendecir a Abraham. Y Abraham, movido por reverencia, por gratitud, por reconocimiento de algo sagrado en ese encuentro, le da el diezmo de todo, no porque hubiera una ley, no porque alguien se lo exigiera, no porque temiera una maldición, sino porque su corazón así lo decidió en ese momento específico. Escucha esto con atención. Abraham diezmó una sola vez en toda su vida registrada en las Escrituras, una sola vez, del botín de guerra, no de sus posesiones regulares. No era un mandamiento, era una respuesta espontánea de adoración. Y sin embargo, este único acto ha sido usado para enseñar que el diezmo es obligatorio para todos, en todo tiempo, de todos los ingresos. ¿Ves la manipulación? ¿Ves cómo un acto voluntario de un hombre, en un contexto específico, ha sido transformado en ley universal obligatoria? Esto es lo que nunca te explicaron. El diezmo de Abraham no establece ninguna ley para ti. Establece un principio de generosidad voluntaria nacida de un corazón agradecido.
Siglos más tarde, Dios llama a un pueblo para ser suyo, Israel, los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, un pueblo esclavo en Egipto que es liberado con mano poderosa, un pueblo que atraviesa el Mar Rojo y camina por el desierto hacia la tierra prometida. Y en el monte Sinaí, en medio de truenos y relámpagos, Dios entrega la ley. Los 10 mandamientos primero, luego las ordenanzas civiles, después las leyes ceremoniales, y entre esas leyes ceremoniales aparece el diezmo. Pero no como tú lo escuchaste predicar. El diezmo en la ley mosaica era específico, detallado, contextualizado. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Era del producto de la tierra, de la agricultura, de la ganadería. No era dinero, era comida. ¿Por qué comida? Porque Israel era una sociedad agrícola, porque el diezmo tenía propósitos específicos dentro del sistema teocrático de Israel, porque sostenía a la tribu de Leví, que no tenía herencia de tierra, porque proveía para las fiestas del Señor, porque cuidaba del huérfano, de la viuda, del extranjero. El diezmo era parte de un sistema completo. No era una ley aislada que podías tomar y aplicar fuera de contexto. Era parte de más de 613 leyes que gobernaban cada aspecto de la vida de Israel. Leyes sobre comida, sobre vestimenta, sobre agricultura, sobre justicia, sobre adoración. Y aquí está lo que nunca te dijeron. Si vas a predicar que el diezmo de la ley es obligatorio hoy, entonces también deberías guardar el sábado, no comer cerdo, no mezclar tejidos, apedrear adúlteros y cumplir cada una de esas 613 leyes. Porque la ley es un paquete completo. No puedes tomar solo lo que te conviene y descartar el resto. Pero hay más, mucho más. En Israel existían en realidad 3 diezmos diferentes. No 1, 3. El primer diezmo iba para los levitas, el 10% de todo el producto. El segundo diezmo era para las fiestas, otro 10% que la familia misma consumía en celebración ante Dios. Y cada tercer año había un tercer diezmo para los pobres. Haz la cuenta, 10 más 10, más 3.3 periódico por año. Estamos hablando de aproximadamente 23%, no 10. Si de verdad quisieras aplicar la ley del diezmo como era en Israel, tendrías que dar casi 1/4 parte de tus ingresos, no 1/10. Pero esto nunca se predica, ¿verdad? Solo se toma el número 10 y se manipula su significado. Además, había reglas específicas sobre cómo diezmar. Si vivías muy lejos del templo, podías convertir tu diezmo en dinero, llevarlo a Jerusalén y allí comprar comida y bebida para celebrar ante Dios. El diezmo no era para enriquecer líderes religiosos, era para sostener un sistema que cuidaba de los necesitados y mantenía la adoración colectiva del pueblo. Y ahora viene la revelación más poderosa, la que sacude los cimientos de toda la enseñanza errónea sobre el diezmo. Está escrita en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 10. El pasaje más citado, más predicado, más usado para manipular a los creyentes con culpa y miedo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este pasaje ha sido usado como un martillo contra la conciencia de millones. Si no diezmas, estás robándole a Dios. Si no diezmas, estás bajo maldición. Si no diezmas, las ventanas del cielo están cerradas para ti. Pero hay algo que nunca te explicaron sobre este pasaje, algo crucial, algo que cambia todo. Este mensaje no fue dado a individuos, fue dado a una nación, a Israel como pueblo, en un contexto histórico específico. Después del exilio en Babilonia, el pueblo había regresado a Jerusalén, habían reconstruido el templo, pero se habían vuelto negligentes en sus responsabilidades hacia el sistema levítico. No estaban sosteniendo a los sacerdotes, no estaban proveyendo para los pobres,
No estaban cumpliendo con el pacto que Dios había establecido con ellos como nación bajo la ley mosaica. Por eso Dios, a través del profeta Malaquías, les llama la atención. No estaba hablándole a la iglesia del siglo XXI, estaba hablándole a Israel del siglo V antes de Cristo. Pero aún hay más profundidad en esto. El alfolí, mencionado, no era una cuenta bancaria de la iglesia. Era literalmente un almacén de comida en el templo. Un lugar donde se guardaba grano, aceite, vino, comida para los levitas, para los pobres, para las viudas. Cuando Dios dice, y haya alimento en mi casa, está hablando literalmente de comida física para necesidades físicas. Aplicar este versículo hoy día para exigir dinero para construcciones suntuosas, para salarios excesivos de líderes, para proyectos personales disfrazados de ministerio, es una perversión del texto. Es tomar la palabra de Dios y torcerla para beneficio propio. Es exactamente lo que Jesús condenó en los fariseos, porque Jesús habló del diezmo, sí lo hizo. En Mateo capítulo 23, versículo 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Los predicadores toman la última frase, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello, y gritan desde el púlpito, ven, Jesús mandó a diezmar, pero ignoran completamente el contexto. Jesús estaba hablando con judíos que vivían bajo la ley mosaica. Por supuesto que debían cumplir la ley, incluyendo el diezmo, pero Jesús les señala su hipocresía. Cumplían meticulosamente con el diezmo de hierbas insignificantes, pero violaban lo esencial de la ley: justicia, misericordia, fe. Además, esto fue dicho antes de la cruz, antes de que el velo del templo se rasgara, antes de que el antiguo pacto fuera cumplido y reemplazado por el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Usar estas palabras para obligar a cristianos bajo el nuevo pacto a guardar una ley del antiguo pacto es ignorancia teológica o manipulación intencional. Porque aquí está la verdad gloriosa que transforma todo. Tú no vives bajo la ley mosaica, vives bajo la gracia de Cristo. El libro de Hebreos deja esto absolutamente claro. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, dice Hebreos capítulo 7, versículo 12. El sacerdocio levítico, que era sostenido por el diezmo, ha sido reemplazado por el sacerdocio eterno de Cristo, según el orden de Melquisedec. Ya no hay templo físico en Jerusalén que necesite ser sostenido. Ya no hay sacrificios diarios que deban ofrecerse. Ya no hay una tribu de Leví sin herencia que necesite manutención. Cristo cumplió la ley, toda la ley, incluyendo las leyes del diezmo, y te hizo libre, libre de la maldición de la ley, libre de la obligación de cumplir 613 mandamientos para ser aceptado por Dios, libre para vivir por el Espíritu, no por ordenanzas externas. Entonces, ¿significa esto que no debes dar? Todo lo contrario. El nuevo pacto te llama a algo mucho más radical que el 10%. Te llama a dar todo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Bajo la ley, el pueblo daba el 10% y se quedaba con el 90%. Bajo la gracia, das el 100% a Dios y reconoces que todo lo que tienes es suyo. Ya no se trata de un porcentaje obligatorio, se trata de una vida completamente rendida, de administrar los recursos que Dios te ha confiado según la guía del Espíritu Santo. Pablo nunca ordenó el diezmo a ninguna iglesia que plantó. Nunca. Revisa todas sus epístolas. En ninguna parte dirá, deben diezmar el 10% de sus ingresos. En cambio, habló de dar generosamente, alegremente, según cada uno propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. ¿Ves la diferencia? Bajo la ley, obligación, porcentaje fijo, maldición por no cumplir. Bajo la gracia, voluntad, libertad guiada por el Espíritu,
bendición por obedecer el amor de Cristo en ti. Es un cambio radical, de la esclavitud religiosa a la libertad espiritual, del temor externo a la motivación interna del amor. Cuando Pablo organizó la colecta para los santos en Jerusalén, les dijo a los corintios: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. No dijo el 10%, dijo según haya prosperado. Dejó la cantidad a la conciencia individual guiada por el Espíritu. Confió en que el amor de Cristo en ellos los motivaría a dar generosamente. Y dieron, abundantemente, más allá de sus fuerzas, dice Pablo, no porque estuvieran bajo amenaza de maldición, sino porque el amor de Cristo los constreñía. Esta es la belleza del nuevo pacto. La obediencia nace del amor, no del temor. La generosidad fluye de un corazón transformado, no de una obligación externa impuesta. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength, Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. Choice Hotels get you more of what you value. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Book direct at choicehotels.com. Pero entonces, ¿por qué tantas iglesias siguen predicando el diezmo con tanta vehemencia? ¿Por qué se usa Malaquías 3 para manipular a los creyentes? La respuesta es incómoda, pero necesaria. Porque el sistema religioso institucionalizado necesita dinero para sostenerse, y el diezmo obligatorio es la forma más efectiva de garantizar ingresos constantes. No estoy diciendo que todas las iglesias que enseñan sobre el diezmo lo hacen con malas intenciones. Muchos pastores sinceramente creen que están enseñando la verdad porque así les fue enseñado. Han heredado una tradición sin examinarla a la luz de las Escrituras en su contexto completo. Son prisioneros de un sistema del cual ellos mismos son víctimas. Pero hay otros que saben la verdad y la ocultan deliberadamente, que manipulan las Escrituras para mantener el control financiero, que viven en lujo mientras enseñan a sus congregaciones que no diezmar es robarle a Dios, que construyen imperios personales sobre la culpa y el temor de personas sinceras que solo quieren agradar a Dios. Jesús tuvo palabras duras para líderes religiosos así. Los llamó sepulcros blanqueados. Los acusó de devorar las casas de las viudas. Los confrontó por poner cargas pesadas sobre las espaldas de las personas, mientras ellos no las tocaban ni con un dedo. Y su indignación más fuerte fue en el templo, volcando las mesas de los que habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Entonces, ¿qué debe hacer el creyente bajo el nuevo pacto respecto a dar? Aquí está la respuesta bíblica, clara y liberadora. Da según el Espíritu te guíe. Da con alegría, no por obligación. Da generosamente, sabiendo que Dios ama al dador alegre. Da para sostener a quienes dedican su vida al ministerio del Evangelio, pero con sabiduría y discernimiento. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Sí, debes sostener a tus líderes espirituales, pero esto no significa darles riquezas excesivas mientras la congregación lucha por sobrevivir. Significa asegurar que tengan lo necesario para dedicarse al ministerio sin distracciones. Da también para los necesitados. Santiago capítulo 1, versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Tu dinero debe alcanzar a los quebrantados, a los marginados, a los que sufren, porque así refleja el corazón de Cristo. Da para la expansión del Evangelio, para misiones, para traducción de la Biblia, para plantar iglesias, para discipular nuevos creyentes. Pablo trabajaba con sus propias manos para no ser carga a nadie,
pero también recibía ofrendas de las iglesias para poder llevar el Evangelio más lejos. Tu generosidad puede abrir puertas del reino en lugares donde Cristo aún no es conocido. Pero da con discernimiento. No des ciegamente a cualquier ministerio que te pida dinero con promesas de bendición financiera. No des a organizaciones que viven en opulencia mientras predican pobreza a sus seguidores. No des para proyectos vanidosos que glorifican a hombres en lugar de glorificar a Cristo. El Espíritu Santo te dará sabiduría para discernir dónde tu ofrenda realmente honra a Dios. Y si decides dar el 10% como punto de partida, como disciplina personal, como expresión de gratitud, está bien. No es pecado diezmar. El error es creer que es obligatorio. El error es dar por temor en lugar de dar por amor. El error es pensar que tu diezmo te compra el favor de Dios o te protege de la maldición, porque bajo el nuevo pacto no hay maldición para los que están en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Toda maldición, incluyendo la de Malaquías 3, cayó sobre Cristo en la cruz. Él cargó con ella para que tú fueras libre. Entonces, cuando un predicador te dice, si no diezmas, estás bajo maldición, está negando la obra completa de Cristo en la cruz. Está poniéndote de nuevo bajo la ley de la cual Cristo te liberó. Está robando tu libertad en Cristo y cambiándola por esclavitud religiosa. Y esto, hermano, esto es lo que realmente roba a Dios. Robar a sus hijos la libertad que Él compró con sangre preciosa. Ahora bien, esta verdad viene con una responsabilidad. Libertad no significa egoísmo. Gracia no significa avaricia. Si la revelación de que no estás obligado a diezmar te lleva a cerrar tu mano completamente, no has entendido el corazón del nuevo pacto, porque el nuevo pacto no te libera para que retengas, te libera para que des más abundantemente, motivado por amor en lugar de ley. Los cristianos primitivos vendían sus posesiones y compartían con todos según la necesidad de cada uno, no porque hubiera una ley que los obligara, sino porque el amor de Cristo los había transformado tan radicalmente que no podían ver a un hermano en necesidad sin responder. Hechos capítulo 4, versículo 32 dice: Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseyera. Este es el estándar del nuevo pacto, no el 10%, el 100%, todo lo que tienes reconocido como un don de Dios, administrado para su gloria. Algunas veces el Espíritu te guiará a dar mucho más del 10%. Otras veces, en temporadas de dificultad económica real, te permitirá dar menos mientras reconstruyes, pero siempre, siempre, con un corazón generoso, dispuesto a soltar lo que Dios pida. Porque el tema nunca ha sido el porcentaje, el tema siempre ha sido el corazón. Dios puede ver a través de todas las ofrendas. Ve al rico que da millones desde su abundancia sin sacrificio real. Ve a la viuda que da 2 moneditas, todo lo que tenía para vivir, y dice: «Esta dio más que todos». Marcos capítulo 12, versículos 43 al 44. ¿Qué valora Dios? El sacrificio verdadero, la confianza radical, el amor genuino expresado en acción, no el cumplimiento de un porcentaje religioso, no la exhibición pública de generosidad, no la manipulación emocional que arranca dinero de manos temblorosas bajo amenaza de maldición. Y aquí está la paradoja hermosa del reino de Dios. Cuando das libremente, desde el amor, sin obligación externa, experimentas más bendición que cuando dabas por temor. No necesariamente bendición material, aunque Dios ciertamente puede prosperarte económicamente, pero bendición espiritual, gozo profundo, paz que sobrepasa el entendimiento, contentamiento en cualquier situación. Pablo aprendió este secreto: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses capítulo. Amazon presents Jeff versus Taco Truck Salsa. Whether it's Verde, Roja, or the orange one,
For Jeff, trying any salsa is like playing Russian roulette with a flamethrower. Luckily, Jeff saved with Amazon and stocked up on antacids, ginger tea, and milk. Habanero? More like habanero, yes. Save the everyday with Amazon. Hey, I like your new RAV4. Thanks, yours too. What does RAV stand for anyway? To me, it's the Remarkably Advanced Vehicle. Really? To me, it's the Runway Approved Vehicle for its amazing style. What about Remarkably Adaptable Vehicle because of its versatile cargo space? Or Really Admired Vehicle? Oh, or Really Awesome Vehicle. It really is the recreational activity vehicle. The stylish 2026 Toyota RAV4 Limited. What's your RAV4? 4, versículos 12 al 13. No estaba atado a posesiones. No medía la bendición de Dios por su cuenta bancaria. Había descubierto una riqueza que el dinero no puede comprar. Esta es la libertad que Cristo te ofrece. Libertad de la tiranía del materialismo. Libertad de la esclavitud de la deuda. Libertad de la ansiedad por el mañana. Libertad para dar generosamente, sabiendo que tu Padre Celestial conoce tus necesidades y te suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Pero Satanás odia esta libertad. Por eso ha trabajado tan duramente para mantener a la Iglesia atada a un sistema legalista de diezmo, porque sabe que cuando los creyentes descubren la verdad, cuando experimentan la gracia genuina, se vuelven imparables. Dan más, aman más, sirven más, no desde la obligación sino desde el deleite, no para ganar algo sino porque ya recibieron todo en Cristo. Por eso la enseñanza falsa sobre el diezmo ha persistido tanto tiempo. No es solo ignorancia, es guerra espiritual, es el enemigo tratando de mantener al pueblo de Dios en esclavitud religiosa, débil, culpable, manipulable. Porque un creyente libre es peligroso para el reino de las tinieblas. Un creyente que conoce la gracia no puede ser controlado con amenazas. Un creyente que camina por el Espíritu no necesita reglas externas para vivir en obediencia. Entonces, ¿qué haces con esta verdad? Primero, permite que te libere. Si has vivido bajo culpa por no diezmar, suéltala ahora mismo. Cristo ya pagó por todo. Si has dado por temor a la maldición, descansa en el conocimiento de que ninguna maldición puede tocarte, porque estás cubierto por la sangre del Cordero. Si has sido manipulado por líderes que torcieron las Escrituras, perdónalos y sigue adelante. Segundo, examina tu corazón. ¿Hay avaricia escondida? ¿Hay egoísmo disfrazado? ¿Has usado esta verdad como excusa para cerrar tu mano? Entonces arrepiéntete. Pídele al Espíritu Santo que te dé un corazón generoso, porque la generosidad es un fruto del Espíritu, no una ley externa, sino una transformación interna. Tercero, comienza a dar guiado por el Espíritu. Tal vez empieces con el 10% como punto de referencia. Tal vez el Espíritu te lleve a dar más. Tal vez, en una temporada difícil, te permita dar menos mientras te recuperas. Lo importante es que escuches su voz y obedezcas. Que des con alegría, que des con propósito, que des sabiendo que estás invirtiendo en el reino eterno. Cuarto, enseña esta verdad a otros. Libera a tus hermanos de la esclavitud del legalismo, pero hazlo con gracia, no con orgullo, con humildad, no con arrogancia. Recuerda que tú también viviste bajo enseñanza incorrecta. Sé paciente con quienes aún no ven lo que tú ahora ves. Ora por ellos. Comparte con amor y confía en que el Espíritu Santo abrirá sus ojos en su tiempo perfecto. Quinto, apoya ministerios genuinos. Hay pastores fieles que sirven con integridad, que predican la verdad completa, que cuidan de sus rebaños con amor genuino. Estos hombres y mujeres merecen tu apoyo, no porque te lo exijan, sino porque la Escritura dice que el obrero es digno de su salario. Da para sostenerlos, da para que puedan enfocarse en el ministerio sin la carga de proveer para sus familias. Y finalmente, vive una vida de adoración completa. No dejes que tu ofrenda sea el único momento de adoración en tu semana. Que tu trabajo sea adoración, que tu familia sea adoración, que tus palabras, tus pensamientos, tus acciones, todo sea una ofrenda fragante al Señor, porque esto es lo que Él realmente desea,
no tu dinero, sino tu corazón. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Preguntó Jesús en Marcos capítulo 8, versículo 36. Esta pregunta aplica también al revés. ¿Qué aprovecha dar el 10, el 20, el 50% de tus ingresos si tu corazón está lejos de Dios? Si vives en pecado, si no amas a tu prójimo, si no perdonas, si guardas rencor, si eres orgulloso, egoísta, cruel. Dios no necesita tu dinero. El universo entero le pertenece. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, en Ageo capítulo 2, versículo 8. Lo que Él desea es tu amor, tu confianza, tu obediencia nacida de la fe, tu corazón completamente rendido. Y cuando tienes esto, el dinero fluye naturalmente en la dirección correcta. Hay una escena poderosa en el Nuevo Testamento. Jesús está en casa de Simón el leproso. Una mujer entra con un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro, muy costoso. Lo rompe y derrama todo el contenido sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignan. ¿Por qué este desperdicio? Este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres. Pero Jesús la defiende. Dice que ella ha hecho una buena obra, que donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, se contará lo que ella hizo. ¿Por qué? Porque su ofrenda no vino de la obligación, no vino del cálculo, vino del amor extravagante, del reconocimiento de quién era Jesús, de la adoración pura que no cuenta el costo. Esto es lo que Dios busca, no calculadores religiosos que cumplen con el 10% exacto y retienen el resto con puño apretado, sino adoradores apasionados que rompen el frasco completo cuando el amor lo demanda, que dan sin medida porque recibieron sin medida, que no viven preguntando ¿cuánto debo dar?, sino ¿cuánto puedo dar? Esta es la diferencia radical entre la ley y la gracia. La ley pregunta, ¿qué es lo mínimo que debo hacer? La gracia pregunta, ¿qué es lo máximo que puedo hacer para honrar a quien me amó primero? La ley vive calculando porcentajes. La gracia vive derramando amor. La ley produce dadores resentidos. La gracia produce dadores alegres. Y cuando una congregación vive en esta revelación de gracia, algo sobrenatural sucede. Dan más que cuando estaban bajo enseñanza legalista del diezmo, pero lo dan con gozo, lo dan con propósito claro, lo dan discerniendo verdaderas necesidades, lo dan sin manipulación, y la bendición de Dios fluye no porque cumplieron un porcentaje, sino porque sus corazones están alineados con el corazón del Padre. Imagina una iglesia así, donde nadie predica sobre el diezmo con amenazas de maldición, donde nadie cuenta las ofrendas públicamente para avergonzar a quienes dan poco, donde las finanzas son transparentes, los líderes viven con modestia, y cada centavo se invierte en las ovejas y en la expansión del reino, donde la gente da porque quiere, no porque debe. Esta iglesia existe. Tal vez no la encuentres en cada esquina, tal vez esté oculta entre las megaiglesias ostentosas y los ministerios de prosperidad, pero existe. Son comunidades de creyentes que descubrieron la libertad en Cristo, que cambiaron la religión por la relación, que dejaron el legalismo y abrazaron la gracia, y están experimentando el poder transformador del Evangelio genuino. Tú puedes ser parte de esa iglesia, o si no la encuentras, puedes ayudar a crearla, viviendo en esta verdad, compartiendo esta libertad, dando con generosidad radical motivada por amor, siendo ejemplo de lo que significa vivir bajo el nuevo pacto, no proclamando que descubriste un secreto para no dar, sino mostrando que descubriste el gozo de dar libremente. Porque, hermano, hermana, déjame decirte algo. Cuando das desde la libertad en Cristo, experimentas una dimensión de bendición que los que dan por obligación jamás conocerán. No hablo necesariamente de riqueza material, hablo de riqueza espiritual, de contentamiento profundo, de gozo inexplicable, de paz que el mundo no puede dar ni quitar. Hablo de saber que estás invirtiendo en lo eterno, que cada ofrenda dada con corazón correcto es un tesoro almacenado en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, que estás participando en la obra del reino, que tus recursos, por pequeños que sean, están siendo multiplicados por Dios para impactar vidas, salvar almas,
transformar comunidades. Hablo de la libertad de no estar atado al dinero, de no medir tu valor por lo que tienes, de no vivir ansioso por el mañana, de confiar plenamente en que tu Padre Celestial te vestirá como a los lirios del campo y te alimentará como a las aves del cielo. Esta es riqueza verdadera. Esta es prosperidad real. No la que se mide en cuentas bancarias, sino la que se experimenta en el espíritu. Y cuando vives así, cuando realmente vives en esta libertad radical, te conviertes en una amenaza para el sistema religioso establecido, porque ya no pueden controlarte con amenazas, ya no pueden manipularte con culpa, ya no pueden asustarte con versículos fuera de contexto. Eres libre en Cristo, y esa libertad es contagiosa. Por eso esta enseñanza enfrentará resistencia. Habrá quienes te acusen de hereje, quienes digan que estás promoviendo el egoísmo, quienes citen Malaquías 3 sin leer el contexto completo, quienes defiendan el diezmo con pasión porque su sustento depende de él. No te sorprendas. Jesús enfrentó la misma oposición de los líderes religiosos de su época, pero mantente firme en la verdad, no con arrogancia, sino con humildad, no con contienda, sino con gracia. Conoce las Escrituras, estudia el contexto, entiende la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, y vive de tal manera que tu generosidad sea evidente para todos, que nadie pueda acusarte justamente de usar la gracia como excusa para la avaricia. Porque la verdad es esta: un creyente que realmente entiende la gracia de Dios, que comprende el sacrificio de Cristo, que experimenta el amor transformador del Espíritu Santo, será naturalmente más generoso que alguien que da por obligación legalista, no menos generoso, más, porque ha sido tocado por algo que el dinero no puede comprar. Ha experimentado el perdón de una deuda impagable, ha recibido la herencia de hijo cuando merecía el castigo de rebelde, ha sido adoptado en la familia de Dios cuando estaba alienado y enemistado, ha sido declarado justo cuando era culpable, ha sido dado vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. ¿Cómo puede alguien que ha recibido tanto retener mezquinamente lo poco que tiene? Es imposible. El amor expulsa el temor. La gracia destruye la avaricia. La revelación de lo que Cristo hizo produce una respuesta de gratitud que se manifiesta en generosidad radical, no calculada, no medida, no condicionada, sino fluida, alegre, abundante, como el perfume de nardo derramado sin contención. Entonces hoy, en este momento, toma una decisión. Decide vivir en la libertad que Cristo compró para ti. Decide dar guiado por el Espíritu, no obligado por la ley. Decide ser generoso, no porque temes la maldición, sino porque amas al que primero te amó. Decide ser sabio con tus recursos, pero también radicalmente confiado en la provisión de Dios. Y si has estado enseñando el diezmo de manera legalista, si has usado Malaquías 3 para manipular a las ovejas, si has construido tu ministerio sobre la culpa y el temor de las personas, arrepiéntete hoy. Reconoce que torciste las Escrituras, pide perdón a quienes heriste, y comienza a predicar el Evangelio completo de gracia. No será fácil. Tal vez tus ingresos disminuyan al principio, tal vez pierdas miembros que solo estaban por obligación, pero descubrirás algo hermoso. Cuando predicas la gracia genuina, atraes adoradores genuinos, personas que dan porque quieren, no porque deben. Y aunque sean menos en número, su impacto será mayor, porque dan desde el corazón, no desde el temor. Imagina ser un pastor que puede mirar a su congregación y saber que cada ofrenda, cada centavo, viene de un corazón alegre, que ninguno está dando por manipulación, que ninguno está bajo culpa, que todos están ejerciendo su libertad en Cristo para honrar a Dios con sus recursos. ¿No sería eso más hermoso que tener grandes cantidades obtenidas mediante coerción espiritual? ¿Y tú, que has sido herido por enseñanza incorrecta sobre el diezmo, que has dado hasta el punto del sacrificio perjudicial porque te dijeron que Dios maldeciría a tu familia si no lo hacías, que has visto a líderes vivir en lujo mientras tú luchabas por pagar la renta? Perdona, no por ellos, sino por ti. No permitas que la amargura envenene tu corazón. Dios vio cada ofrenda que diste. Él conoce tu corazón. Él sabe que lo hiciste con sinceridad,
aunque fueras engañado sobre la obligación. Y aunque hombres se hayan beneficiado injustamente de tu generosidad, Dios no olvida tu sacrificio. Él es justo. Él hará cuentas con quienes abusaron de su pueblo. Tú solo enfócate en sanar, en crecer, en descubrir la verdad que te hace libre. Porque esta es la promesa de Jesús. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Juan capítulo 8, versículo 32. No parcialmente libres, no eventualmente libres, libres, completamente, ahora mismo, en cada área, incluyendo las finanzas. La verdad sobre el diezmo, entendida correctamente en su contexto bíblico, te libera de la esclavitud religiosa y te invita a una generosidad motivada por amor. Así que respira profundo, suelta las cadenas, camina en la libertad por la cual Cristo te hizo libre. No uses tu libertad como ocasión para la carne, sino sirve por amor. Da generosamente, vive sabiamente, confía plenamente y experimenta la bendición incomparable de vivir bajo la gracia del nuevo pacto. Esta es la verdad que nunca te explicaron sobre el diezmo en la Biblia. No es una ley obligatoria para el creyente del nuevo pacto. Es un principio del antiguo pacto que apuntaba hacia algo mayor, la entrega total de tu vida a Cristo. No el 10% de tu dinero, sino el 100% de tu ser. No la obligación externa de un porcentaje, sino la motivación interna del amor. Y cuando lo entiendes así, cuando realmente lo captas en lo profundo de tu espíritu, algo cambia. Ya no das para evitar maldición, das para expresar adoración. Ya no cuentas monedas resentido, buscas oportunidades de ser generoso con gozo. Ya no vives bajo la sombra del temor financiero, caminas en la luz de la provisión paternal de Dios. Esto es vivir en el nuevo pacto. Esto es experimentar la gracia genuina. Esto es ser verdaderamente libre. Y una vez que pruebas esta libertad, nunca querrás volver a la esclavitud del legalismo. Porque has descubierto que en Cristo tienes algo infinitamente más valioso que la seguridad del cumplimiento religioso. Tienes una relación viva con el Dios del universo que te ama, te acepta, te provee, no por lo que das, sino por lo que Él ya dio en la cruz. Ahora cierra tus ojos por un momento, aquieta tu mente y escucha al Espíritu hablando a tu corazón. ¿Hay avaricia que confesar? ¿Hay heridas que sanar? ¿Hay temor que soltar? ¿Hay gratitud que expresar? ¿Hay generosidad que ejercer? Cualquiera que sea su voz, obedece, no desde la ley, sino desde el amor, no por obligación, sino por devoción. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, libera a cada persona leyendo estas palabras. Libéralos del legalismo que esclaviza, libéralos de la manipulación que roba, libéralos del temor que paraliza, y llénalos con tu espíritu de gracia, de verdad, de amor. Enséñales a dar como tú diste, generosamente, sacrificialmente, alegre, sin reservas, y que experimenten la bendición incomparable de vivir rendidos completamente a ti. Amén. Ahora ve en la libertad que Cristo ganó para ti. Ve con un corazón generoso, ve con sabiduría espiritual, ve sabiendo que no estás bajo maldición, sino bajo bendición, que no eres esclavo de la ley, sino hijo de la promesa, que no das para ganar favor, sino porque ya tienes todo el favor del cielo en Cristo Jesús. Y recuerda siempre, la verdad no es popular, pero es liberadora, no es fácil, pero es transformadora, no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Mantente firme en ella, compártela con amor, vívela con integridad, y observa cómo Dios usa tu vida rendida para impactar su reino de maneras que nunca imaginaste posibles. Esta ha sido la revelación que cambió todo, la verdad sobre el diezmo que permanecía escondida bajo capas de tradición religiosa y enseñanza incorrecta. Ahora que la conoces, ya no puedes no conocerla. Ahora que la has visto, ya no puedes no verla. Ahora que la has experimentado, ya no puedes volver a vivir en esclavitud, porque el Hijo te hizo libre, y al que el Hijo liberta, es verdaderamente libre, no libre para pecar, no libre para ser egoísta, sino libre para amar sin medida, libre para dar sin cálculo, libre para vivir completamente rendido al único que merece todo, Cristo Jesús, el Señor.
Que esta verdad arda en tu corazón como fuego inextinguible, que transforme tu forma de ver las finanzas, el ministerio, la iglesia, la vida cristiana completa, que te haga un adorador genuino, un dador alegre, un seguidor radical, no por obligación externa, sino por transformación interna producida por el Espíritu Santo. Y cuando te pregunten por qué vives así, por qué das con tanta alegría, por qué no tienes miedo de confiar en Dios con tus recursos, tendrás una respuesta poderosa: porque conocí la verdad, y la verdad me hizo libre, libre del temor, libre de la manipulación, libre para amar como Cristo me amó, y esta libertad es el tesoro más grande que poseo.